Bueno, Doc, entonces dentro de los objetivos dentales, como le estaba diciendo, era el cierre de espacios, la corrección de la línea media dental inferior, corregir las malposiciones dentales, lograr la clase 1 molar izquierda, lograr una oclusión funcional, mejorar mi overbite y mi overjet. Dentro de los esqueléticos, mantener mi perfil esquelético, dentro de los periodontales una enseñanza de higiene oral, y dentro de los funcionales, mejorar la funcionalidad masticatoria y corregir el hábito lingual. Estas son las fotos pues de la pacientica, frontal, de sonrisa, de perfil, las fotos intra, extraorales y las laterales y la frontal. Bueno, dentro del plan de tratamiento, primero pues una fase inicial con educación de higiene oral, profilaxis, tener pues tentativa la remisión a periodoncia o si no más adelante con el láser para hacerle la cirugía del frenillo vestibular, remitirla también a fonoaudiología pues para terapia por el hábito lingual, dentro de el área de odontología general, hacerle la parte operatoria dental del diente 37 que tenía una caries. Bueno, para la ortodoncia propuse, bueno, los brackets ROT con un slot 0.22 del 15 al 25 y tubos en 16, 17, 26 y 27, al igual que en la parte inferior, la secuencia de arcos normales y también colocarle los educadores linguales, pues para por esa interposición lingual que ella tiene. Dentro de la fase de trabajo, pues seguir con la secuencia de arcos y ya manejar las mecánicas de cierre de espacio, que ya sería con fricción o sin fricción, de pronto manejándolo con una cadeneta o con resortes nítidos, con anzas, pues ya de pronto pues esta mecánica la escogeremos entre usted y yo a medida que avance el tratamiento. Seguir con la coordinación de arco superior e inferior, la fase de finalización, pues evaluar la oclusión, la guía canina y los movimientos excursivos. En la fase de contención DOC, bueno, dentro de los artículos que yo encontré, que investigué, pues relacionados obviamente con mi paciente, que sería con el tema de los diastemas, encontré que encontré en los artículos que para pacientes con diastemas y sobre todo con frenillo sobreinsertado, lo ideal, y si tenían múltiples diastemas, lo ideal era hacer una retención fija, superior e inferior, por la tendencia a la recidiva. Entonces, pues usted me corregirá si está de acuerdo. Y ya en la fase de mantenimiento, pues el control de retención. Listo, pues ese sería como el plan de tratamiento. De pronto había pensado si de pronto no se lograba cerrar por completamente esos diastemas, ya pensar en una fase con rehabilitación oral, digamos con unas resinas estéticas, pero pues eso ya se evaluaría al final del tratamiento. Bueno, dentro de los artículos que yo busqué, pues básicamente lo que hice fue relacionado todo con cierre de espacios y con diastemas. Entonces, primero encontré este artículo que me comparaban dos métodos ortodónticos para el cierre de espacios. De la fecha del 2017 de Clínica Medical de la revista. Los autores pues son los que se encuentran aquí, Doc. Entonces era pues comparar como esos dos tipos de más comunes de cierre de espacios, en la cual pues básicamente pues hablaban de los muelles o de los resortes helicoidales de Niti térmico y las cadenetas elastoméricas, que eran como las más utilizadas. Entonces el objetivo de este ensayo clínico aleatorizado, que fue pues este artículo, era comparar las diferencias de asimetría bilateral y las tasas de cierre de espacio en el arco superior con los resortes NIT y con el módulo, pues los módulos elastoméricos en los pacientes adolescentes. Entonces fueron 42 pacientes que fueron escogidos del Departamento de Ortodoncia del Hospital de China Occidental, que tuviera los siguientes criterios: que fueran adolescentes con dentición permanente de 12 años a 16 años con una maloclusión clase 2 división 1, con leve apiñamiento, que dentro del plan de tratamiento se incluyó extracción bilateral del primer premolar maxilar. Los pacientes fueron excluidos los que tuvieran alguna enfermedad sistémica, donde hubiera un desplazamiento de la línea media en el arco maxilar, donde no hayan asistido a las citas a tiempo, donde se haya utilizado un anclaje extraoral o una retracción elástica de clase 2 para corregir la relación molar y donde les hubiera fallado los braques. Bueno,
Todos los pacientes DOP fueron trabajados con MBT, con un slot de 0.022 y después de alinear y nivelar, pues colocaron los arcos de acero inoxidable de 19 por 25 y los ligaron pues con una ligadura de acero inoxidable de 0.010 pulgadas. Bueno, los arcos pues se pusieron tanto superior e inferior durante al menos un mes antes de comenzar pues las mecánicas de cierre de espacios pues para garantizar que la fricción entre los arcos y los brackets fuera mínima. Se calculó más o menos con una magnitud de fuerza de 120 gramos para la mecánica de los cierres y los modelos empezaron pues obviamente a tomar modelos de yeso para medir, digamos, cuántos habían cerrado esos espacios. Entonces tomaron unos modelos al comienzo de cuando ya se iba a empezar el cierre de los espacios que lo clasificaron como T1 y al final de que hicieran todas las mecánicas de retracción que los clasificaron como T2. Entonces, durante el periodo comprendido entre T1, o sea, cuando ya se iba a empezar a cerrar, y después de T2, que ya se cerraron los espacios, los elásticos interarco de clase 2 no se usaron, pues para garantizar que la fuerza de cierre de espacio que se generaba fuera únicamente por esos resortes en espiral o por esos módulos elásticos. Las citas fueron cada 4 semanas para que todos los pacientes pues se fueran monitoreando ese nivel de fuerza que se iba aplicando tanto con el resorte como con las cadenetas, durante el cual obviamente primero reemplazaron el módulo y mientras activaban pues lo que era el resorte pues para no combinar esos dos. Bueno, entonces, ¿qué arrojaron? Pues, ¿qué arrojó este estudio? Ellos concluyeron que el cierre de espacios con los resortes NITI o el muelle fue significativamente mayor que la velocidad o la velocidad que pues ejercía el módulo elástico al momento de cerrar y se encontraron diferencias significativas en la duración pues de cierre de espacio con estos dos métodos. Entonces el grupo del resorte de NITI mostró un patrón de movimiento de dientes mucho más simétrico, es decir, que a medida que se iban cerrando los espacios iba de manera más simétrica, ese cierre de espacio era más simétrico tanto del lado derecho como del lado izquierdo utilizando los resortes. Se sugirió que la degeneración de esa fuerza que utilizaban esos módulos elásticos es más rápida, mientras que el resorte podía mantener esa fuerza continua de baja magnitud durante un periodo mucho más largo que con respecto a los resortes. La fuerza proporcionada por el módulo elástico se veía fácilmente pues afectada por el entorno oral y se debía aumentar el nivel de fuerza inicial o se debía cortar el tiempo entre cita y cita con el módulo para ese cierre de espacios. Entonces, dentro de las conclusiones, pues en general, es que los resortes helicoidales de NITI conduce una tasa de cierre de espacio significativamente mayor que los módulos elásticos con el mismo nivel de fuerza inicial DOC, que la simetría del cierre del espacio se encontró, pues digamos, en ambos grupos, digamos que no se cerraba parejo de un lado con el otro, los dos tenían asimetría, pero que el cierre de espacio con el resorte NITI me mostró pues un poco mejor esa simetría bilateral que con el módulo elástico. Bueno, Doc, ese fue el primer artículo. El segundo artículo querían evaluar como la estabilidad después de cerrar de manera ortodóntica y combinado con periodoncia, el cierre de los espacios que habían, del cierre de los espacios intermaxilares que habían pues producto de los diastemas. Entonces pues lo coloqué porque era pues similar al caso de mi paciente. Bueno, este artículo pues ahí están los autores, fue del año 2014 y bueno, le voy a contar qué decía eso. Primero pues empezaron a hablar de que los diastemas anteriores obviamente podía interferir con la autoestima y la sonrisa de la paciente, que eso podía comprometer la armonía dentofacial y provocar dislalias, que los diastemas de la línea media se citaban frecuentemente como una maloclusión con una alta incidencia de recaídas, o sea, de recidivas por parte de los ortodoncistas y que ese diastema estaba asociado pues al ancho del diastema inicial, o sea que esas recaídas o esas recidivas estaban asociadas a que
al ancho del diastema inicial, o sea que entre más ancho era, más difícil era de mantener en el tiempo. Estaba relacionado también con un paralelismo radicular inadecuado al final del tratamiento y también estaba relacionado con hábitos que no fueron corregidos después de terminar la ortodoncia, como succión o también con una musculatura orofacial desequilibrada y obviamente un frenillo labial anormal que no fuera corregido. Entonces, los objetivos de este estudio fue describir la frecuencia y la gravedad de las recaídas de los diastemas interincisales en la línea media y lateral en pacientes con diastema antes del tratamiento, que había que identificar pues los factores de tratamiento y posttratamiento que podrían asociarse a esa reapertura del espacio. El tamaño de la muestra fueron 17 mujeres y 13 hombres, con maloclusiones clase 1, que correspondía a 18 personas, y clase 2, que correspondía a 12 personas, obtenidas dentro de los pacientes tratados en el Departamento de Ortodoncia de la Universidad de Sao Paulo. Ellos fueron tratados sin extracciones con brackets estándar con un slot de 0,22 por 0,28. Los criterios de inclusión fueran pacientes que presentaran pues al menos un diastema en la línea media maxilar igual o superior al 0,5 milímetros y fueron excluidos pacientes con retención fija maxilar. Las edades tomadas para el estudio fueron, entonces aquí tomaron 3 edades, sí, tomaron 3 medidas y los dividieron en 3 grupos correspondiendo a las edades pretratamiento, antes de iniciar el tratamiento, edades post-tratamiento, o sea, cuando ya terminaron, y la tercera que era T3, que era post-retención, o sea, ya habían terminado, se mandó la retención y ya luego volvieron y lo citaron pues para hacer este tratamiento. Entonces, los cambios que calcularon del tratamiento primero fue T2 menos T1 y los cambios de la posretención se calcularon con T3 menos T2. La recaída del diastema ocurrió cuando ya medían el ancho del diastema entre T3 y T2 y donde observaban pues de que había un ancho mayor que 0, es decir, que había una recidiva de ese diastema. Las variables evaluadas fueron el ancho de ese diastema, el overjet y la sobremordida, pues ellos relacionaban que cuando se alteraba ese overjet y esa sobremordida otra vez, estaban pues directamente involucradas con esa recidiva. Todo se calculó con los modelos de yeso dental mediante un calibrador digital. Entonces, los anchos del diastema lo medían con la distancia más pequeña entre los dientes adyacentes a nivel de la papila del incisivo. Midieron pues el overjet, aquí explicaban pues más o menos desde a dónde tomaban esa distancia y la sobremordida también explicaban pues que la distancia entre los bordes incisales de los incisivos centrales maxilares con respecto a los mandibulares. Estos valores de overbite y overjet los obtuvieron tanto del lado derecho como del lado izquierdo y los promediaron. Resulta que muchas veces la hendidura ósea maxilar también la evaluaron con las radiografías periapicales tomadas antes del tratamiento y durante el tratamiento y se consideró presente, o sea, se consideró que esa hendidura cuando estaba presente estaba muy relacionada con la recidiva de los diastemas. Entonces se encontró que ya estaba presente cuando se veía una radiotransparencia en forma de V en el hueso crestal entre los incisivos centrales en las radiografías de tratamiento inicial y final. Entonces acá mostraban cómo era que tomaban, digamos, las 3 medidas que tomaron de los diastemas A, B y C y mostraban cómo lo tomaban con el calibrador digital. Bueno, entonces resulta que la recaída del diastema ocurrió en 18 pacientes que correspondería al 60% de la muestra con un aumento en promedio del 0,78 milímetros. 6 presentaron diastema recurrente en la línea media de hasta 0,5, 8 entre 0,5 a 1 milímetro. 2 tenían diastemas entre 1 a 1,5 milímetros y 2 personas tenían diastemas mayores a 1,5 milímetros. Solo el 5 de los pacientes, que corresponde al 16,6%, presentaron recaída del diastema del lado lateral derecho con un promedio de 0,37 milímetros. Y 5
y 5 pacientes que corresponden al 16.6 presentaron reapertura del diastema del lado izquierdo, con un aumento del 0.47 milímetros. 22 pacientes finalizaron con el cierre completo de los espacios anteriores, pero tuvieron en cuenta a 8 pacientes, los cuales cuando se terminó el tratamiento encontraron pues digamos que había ciertas distancias superiores a cero durante del espacio pues interincisivo maxilar, o sea digamos que no se cerró completamente ese diastema.